Lucas Cortázar es doctor en Economía y licenciado en Matemáticas por la Universidad del País Vasco. Actualmente es director de Research, de Investigación y Senior Fellow de Educación en ESADE ECPOL. Además es consultor en el Departamento de Educación del Banco Mundial, donde ha trabajado en 15 países, participado en reformas educativas y estudios sobre financiación de la educación, políticas docentes, gestión de la educación y evaluación educativa. Además, es impulsor de la Red por el Diálogo Educativo, REDE, forma parte también de la red de expertos de los 100 de Ecotec y es miembro del proyecto Atlántida de Innovación Educativa y ha participado en la creación, además, de la Fundación ISEAC. Millones de gracias, Daniel, y yo también hemos seguido mucho vuestro trabajo, que nos ha inspirado mucho para hacer un poco toda esta historia que hicimos hace unos meses. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía, y no es un farol el trabajo que venís haciendo, sobre todo en Valencia, pero bueno, a nivel nacional también nos inspiró mucho y obviamente somos muy conscientes de que lo que hicimos hace unos meses no era una ocurrencia ni tampoco respondía a un debate de política educativa nuevo, ni siquiera que tampoco era una cuestión ajena a la investigación. Éramos muy conscientes de todo aquello y simplemente pues lo que quisimos hacer es aportar nuestro granito de arena a la cuestión en un momento muy específico de la evolución de la jornada escolar, como es la pospandemia, ¿no? La salida de la pandemia y donde, digamos, la motivación de hacerlo, porque en ese momento es porque nos estaba llegando, bueno, pues mucha información de que el tema estaba mutando, digamos, tras la pandemia. O sea, el informe que presentamos en mayo y tuvo muchísimo recorrido, 300 y pico impactos en medios, debate nacional a toda gran escala, las señoras del autobús, el micrófono de Telecinco. Pero más allá de eso, yo me voy a centrar no tanto en los titulares, sino en el contenido del trabajo que tuvo muchísimas horas y le dimos muchas vueltas. Voy a caracterizar un poco el alumnado por tipo de jornada, algo que nos parece que pensamos que hicimos de manera parcial nada más, que no tuvimos muchísimo éxito. Trataré de alumbrar lo que vimos como las 3 dimensiones de la problemática de la jornada escolar y luego una aportación, digamos, más metodológica y sus resultados a la cuestión, lo que pensamos que es un poco la novedad de lo que hicimos, ¿no? O sea, para abordar la cuestión dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando y vamos a hacerlo en clave de las, digamos, 3 dimensiones donde pensamos que la jornada tiene un papel, ¿no? Obviamente el alumnado, cómo afecta el tipo de jornada a su aprendizaje y bienestar y también a su tiempo fuera de la escuela, ¿no? Segundo, docentes, cómo afecta su horario lectivo, fatiga, también cómo los docentes ven que la jornada afecta al alumnado, la cuestión de la percepción, que fue muy, muy repetida, y obviamente cómo afecta a sus condiciones de trabajo y a su conciliación, y familias, de nuevo, conciliación, y equilibrios, y su estructura de tiempo, ocio, cuidados, ingresos y demás, ¿no? Que es muy, muy dispar en el mercado laboral, y además lo está siendo especialmente después de la pandemia. Trabajamos mucho con la encuesta de condiciones de vida y lo que vimos es que, y luego hablaré un poco de cómo hemos caracterizado la jornada con esa encuesta, los alumnos más pobres tienen una propensión ligeramente mayor a estar en jornada continua. La propensión no es especialmente fuerte, ¿no? No es tan fuerte como lo que habíamos visto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Hay una cuestión de ahí, en ese sentido, que es la composición regional explica parte de esa no muy fuerte propensión, es que las regiones con menor ingreso son las que tienen prácticamente una jornada continua en toda la escuela pública, ¿no? Entonces, bueno, eso altera un poco, ¿no? Y en cambio, las de mayor ingresos, pues, que es donde vemos que se dispara un poco más, sí que tienen variación, ¿no? Eso es por lo que explicaría que sea bastante homogéneo todo en los primeros deciles de renta y luego la cosa se reduzca, ¿no? Claro, dentro de las comunidades autónomas creo que hay un trabajo pendiente por hacer y aquí creo que hay muchos y buenos investigadores y animo, que es lo que hicieron Laura Ospido del Banco de España y otros, que es tratar de caracterizar en la jornada por el nivel socioeconómico de los alumnos con datos de alumnos y centros, ¿vale? Ellos lo hicieron con datos de las encuestas de aprendizaje del 11 de la Comunidad de Madrid y fueron a la base de datos de centros de la Comunidad de Madrid. Lo que vieron es que hay un muy fuerte gradiente, ¿no? En parte explicado por
por las diferencias en composición de escuela pública y concertada. La concertada es casi unánimemente partida y la pública está muy dividida en dos partes. Por lo menos lo estaba antes de la pandemia. Ahora creo que se está decantando en otra dirección. Y por tanto, el gradiente es más pequeño, es menos acusado dentro de la escuela pública, ¿no? Pero como veis, es una cuestión de clase social muy, muy fuerte en Madrid, ¿no? Y pensamos, no tuvimos tiempo a hacerlo, pero replicar esto para otras comunidades autónomas donde hay variación, podría hacerse pues incluso con los atlas de renta por sección censal y hacer mapitas, y pensamos que hay un trabajo interesante, ¿no? Desde el punto de vista redistributivo de la jornada. O sea, hicimos un repaso muy grande de la literatura, ¿vale? Y fuimos súper honestos, es decir, hay mucha evidencia de que las reformas que promueven escuelas a tiempo completo tienen un impacto académico y socioemocional sobre el alumnado, especialmente de renta baja y más vulnerable, pero lo que está discutiendo aquí no es, claro, ese tipo de reformas aumentan el tiempo lectivo. Lo que está discutiendo aquí no es un aumento del tiempo lectivo. El tiempo lectivo permanece constante cuando hablamos del tipo de jornada escolar, que nosotros llamamos matinal o completa, aunque pensamos de manera interesada se llama continua partida, ¿no? Aquí lo que está hablando es del aumento en la escuela del tiempo no lectivo, ¿no? Y en ese sentido no hay investigación, ni en España ni fuera. Es una respuesta o sea, una pregunta que está, perdón, disculpa, que está sin responder. Y por tanto fuimos honestos, ¿no? Que aumentar el tiempo lectivo más no lectivo tiene un efecto positivo, pero cuando aumentas el no lectivo, pues no está claro. Claro, sí que sabemos que lo que ocurre fuera de la escuela induce a desigualdades, ¿no? Pero son desigualdades que tienen que ver fuera de la escuela. El gradiente de consumo de clases particulares o actividades extraescolares con la renta es grande, y por tanto el hecho de que los alumnos pasen menos tiempo en la escuela, pues es obvio, ¿no? Que es una fuente de desigualdades. Pero eso es lo que ocurre fuera de la escuela. Luego, obviamente, miramos la literatura de los ritmos de aprendizaje, que claramente se posiciona por la teoría de los dos picos, es decir, de dar un espacio educativo por la mañana y después de comer, o un rato después de comer, y que además tiene ventajas, digamos, comer en la escuela o el almuerzo en la escuela tiene ventajas del desarrollo social, pero también de salud y prevención de obesidad, por ejemplo, ¿no? Las sociedades pediátricas, las comisiones parlamentarias por horarios y tal, siempre se han posicionado en favor de jornadas amplias escolares, o al menos más amplias que la que tenemos ahora en la continua. Y luego para los niños más pequeños, pues obviamente el tiempo de descanso y de que haya un parón después de la comida es crucial, ¿no? Comprimir el tiempo y que niños de 3 años, como está ocurriendo en muchos centros públicos, en muchas comunidades autónomas, estén teniendo su almuerzo a las 2:30 o 3 menos cuarto de la tarde, es decir, 7 horas después de desayunar, pues hay evidencia de que esto es problemático, ¿no? En nuestro caso, un poco lo que hacemos es, con los datos disponibles, tratar de identificar en la misma base de datos renta de hogares, que es lo que la encuesta de condiciones de vida recoge a partir de datos de agencia tributaria, y jornada escolar. Lo usamos a través de la encuesta de condiciones de vida, como decía, y usamos 3 olas diferentes, que son 2016, 2017 y 2018. ¿Cómo hemos identificado la jornada? Bueno, aquí hay un montón de supuestos que están explicados en el papel, pero que básicamente os resumo. Lo que medimos es el número de horas que se pasan en la escuela, pero incluyendo el tiempo de comedor. De tal manera de que si tú haces jornada continua y luego te quedas a comer, eso se está considerando. Y eso es la clave, porque si la jornada era partida y te quedas a comer, o no te quedas a comer, pero pasas, pero ahí había una manera de medirlo también, era relativamente fácil identificar, ¿no? Pusimos el umbral en las 6 horas, ¿no? Entonces, lo que vimos es que jornada matinal está en el 73% del alumnado, de 3 a 12 años, y en completa, es decir, a partir de 30 a 31 horas, un 26%, que más o menos concuerda con la información digamos, la información disponible, pues, de estudios como el que han hecho, pues, Daniel y otros, ¿no? En varias comunidades autónomas.
Lo que vimos, lógicamente, es que los padres y madres con hijos en jornada matinal tienen menores ingresos laborales, eso no era ninguna sorpresa, y que la diferencia era grande y relevante. 2.000 euros brutos anuales de ingresos para padres y 2.600 para madres. Obviamente, esta diferencia podría deberse a muchísimos factores no observables o tienen que ver con diferencias fundamentales entre ambos grupos, ¿no? Y lo que hicimos es tratar de estimar y hacer un modelo, ¿no? Una cosa que le dimos muchísimas vueltas es qué pasaba con la demanda de cuidados por tipo de jornada escolar. Y lo que vimos es que los hogares con menores en jornada matinal, independientemente de su nivel de renta, o gastaban más en servicios de cuidados o tiraban de familiares, porque eso también lo recoge la encuesta, para el servicio de cuidado, ¿no? O sea, que parece que el tema de los cuidados es una variable clave y nos hizo pensar por muchas razones, no me voy a extender, que estábamos con un marco de análisis razonable. ¿Vale? Y como veis que la línea verde está por encima de la amarilla, ¿no? Verde es jornada matinal, amarilla es jornada completa, y para todos los grupos de renta sistemáticamente hay más uso de cuidados o más deseo de uso de cuidados, especialmente es inverso, claro, menor renta, mayor deseo de poder hacerlo, pero falta de capacidades. Entonces, lo que hicimos fue estimar con un modelo de regresión, obviamente no causal, sino es correlacional. Esto no estamos estimando el efecto de una reforma ni su causalidad. El efecto de tener al menos un hijo en jornada matinal respecto a jornada completa sobre los ingresos laborales de las familias, ¿no? Entonces, en el mundo en el que el hogar no usa servicios o apoyo de cuidados, son las madres, especialmente las que pierden, aunque el efecto para padres también es significativo. 1.900 euros de ingresos laborales brutos al año, que es el doble que el de los padres. Y en el caso de uso de servicios de cuidados, que es una minoría de las familias, es decir, dentro de la muestra es pequeño, el 91% de los hijos de las familias con hijos no usan servicios de cuidados, pero para el 9% que sí, lo que vimos es que el efecto de la jornada escolar era no significativo para los padres y positivo para las madres. Y ahí sospechamos que hay un efecto de selección, ¿no? Es madres por una posición ocupacional buena, independientemente de su nivel educativo, controlando por eso, pero hay unas características no observables que hacen que esas madres tengan más predisposición a participar en el mercado laboral y esa predisposición les beneficia, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión de endogeneidad que no fuimos capaces de resolver. Muy bien, lo que vimos es que el efecto parece venir más por el margen extensivo, es decir, por el número de horas y de meses trabajando que por el margen, perdón, por el número de meses que por el margen intensivo. No afecta a la actividad o inactividad, sino simplemente cuánto estás en el mercado laboral, ¿no? Y, pues, dinámicas de parcialidad o de temporalidad. Insisto, es un estudio preliminar. Todos los estudios que hay de reformas de educación a tiempo completo en básicamente Europa y América Latina estiman también el efecto en el empleo de las familias y esa es un poco nuestra contribución, ¿no? No disponemos de información, bueno, en fin, esto es un poco los resultados sobre el empleo. No dispusimos de información de resultados educativos, somos muy conscientes que ha habido varios intentos, pero que también no hay un estudio hoy en España riguroso, mínimamente riguroso en términos correlacionales y desde luego no en términos causales. Estamos trabajando en un proyecto para poder llevarlo a cabo que vincule cambio de jornada y cambio en resultados educativos, ¿no? Y ahí fuimos súper agnósticos y siempre fuimos muy claros. En el informe nos hace pensar, por el tipo de investigaciones que hay fuera del cambio de, digamos, educación a tiempo completo, aumento del tiempo lectivo y no lectivo, que podría ser positivo el efecto más en la dimensión socioemocional que en la académica, pero, insisto, no tenemos datos, ¿no? Bueno, sí que a nivel laboral, en la línea de muchos otros países, la expansión de la educación en general como forma de cuidado, no solo educativa, y del tiempo en la escuela, y su universalización, primero en primaria, después en secundaria, y también en etapas infantiles, siempre ha ido de la mano de la incorporación de, sobre todo, la mujer en el mercado de trabajo.
es una regularidad casi empírica y es todas las teorías de género, ciencias sociales y demás muestran que digamos, el cuidado en los servicios de cuidados y la participación en el empleo y era lo que esperábamos y tiene sentido un poco lo que encontramos, ¿no? Lo que encontramos era una pérdida del empleo para las madres. No es casualidad que cuando Telecinco, un poco más tirando de anécdota, fue y se hizo eco del informe y se presentó en la puerta de las escuelas públicas a las 2 de la tarde, el 80% de las personas que recogían a los niños eran madres. No nos llevamos ninguna sorpresa, ¿no? Y en ese sentido, no pensamos que descubrimos la luna, simplemente pusimos números a un fenómeno que cualquier persona con un cierto conocimiento de cómo funciona el mercado de trabajo en general y en particular en español podía esperar, ¿no? Y luego a nivel docentes, pues tampoco es que hiciéramos un estudio causal, ¿no? Pero que no había datos, pero sí para entender lo que estaba pasando durante la pandemia, no sé qué tal voy de tiempo, pero sí para entender, vale, termino en 5 minutos, sí Tenemos tiempo, tenemos tiempo. para entender un poco lo que estaba pasando en la pandemia y para esas anécdotas que nos estaban llegando, sobre todo algunas comunidades como Madrid, Valencia, si realmente se estaba produciendo, o Cataluña, Navarra, si realmente se estaba produciendo lo que nos decían que estaba produciéndose. Entonces, scrapeamos la web del Ministerio de Educación y enviamos un cuestionario de una encuesta que inicialmente lanzamos en Twitter con Marta Ferrero y que luego mejoramos y a partir de unos pocos cientos de respuestas de docentes en Twitter, refinamos y mejoramos para lanzar directamente a centros, ¿no? No era una muestra representativa, no tenía un perfilado estadístico, no estaba estratificada, pero era más una forma de entender si la tendencia que sospechábamos que estaba ocurriendo se estaba produciendo y también tratar de entender las razones de por qué, ¿no? Entonces enviamos 13.000 correos a docentes y equipos directivos de centros de infantil y primaria públicos en toda España, en todo el estado, pone estadio ahí, pero es el estado, y recibimos 2.100 y pico respuestas, que francamente está muy bien, o sea, nos quedamos más que satisfechos. La tasa de respuesta fue mayor en aquellas comunidades autónomas donde se estaba produciendo un debate. En aquellas comunidades autónomas donde el debate estaba cerrado en una dirección u otra, bueno, todo en las que ya estaba generalizada la jornada continua, no recibimos tantas respuestas, ¿no? Pero en lugares como Madrid, Valencia, Baleares, en Navarra, recibimos más de lo que, digamos, una muestra representativa hubiera dicho, ¿no? Y aquí viene un poco lo interesante, ¿no? Cuando preguntábamos el porqué de la oferta de jornada matinal en el centro, les preguntábamos a los docentes que nos dijeran por qué lo hacían, ¿no? Y las dos razones principales eran que mejoraba el rendimiento y bienestar del alumnado, esa fue la primera razón de la abrumadora mayoría, y como segunda razón emergía la conciliación de las familias. Y en tercer lugar, y sobre todo como segunda razón, la conciliación del profesorado, ¿no? Obviamente fue una gran sorpresa para nosotros y nos hizo reflexionar mucho sobre qué dinámicas y de percepciones se generan en los claustros para acabar defendiendo una política que la evidencia desmiente, o al menos que para la primera razón la evidencia no confirma y que si tuviéramos que mojarnos apuntaría en la otra dirección, pero desde luego para la segunda desmiente por completo, ¿no? Y aquí encontramos que las dinámicas de participación pues eran asimétricas, las rentas bajas o las familias en general participaban menos en los procesos, eran procesos poco deliberativos, poco informados, ¿no? Y muy dirigidos desde el propio claustro. Eso es lo que nos dijeron los propios docentes, ¿no? Mucha gente se enfadó, incluso sindicatos nos dijeron, oye, ¿no habéis contado con nosotros? Bueno, a ver, puede que no hayamos hablado con sindicatos, pero desde luego con docentes hemos escuchado y hemos tratado de entender y no creo que muchos estudios sobre lo que piensan los docentes en España estén llegando a una tasa de respuesta tan alta, diría que muy pocos. Entonces, en ese sentido, gran sorpresa, ¿no? Y un poco reflexión de cuáles son las dinámicas, primero, de cómo llega la investigación a los docentes y segundo, también, cómo es la dinámica de toma de decisiones, deliberación, poder e incentivos de los actores, digamos, desde un punto de vista más de ciencia política, en la toma de decisión del proceso, ¿no? Y hay una pregunta que en el informe que habla un poco de cómo era el proceso, no la voy a resaltar aquí, pero os animo a la que miréis, ¿no? Más allá de eso, lo que les pedimos era una valoración general de la jornada, ¿no? Entonces, respuestas que nos llamaron la atención. La primera es que los docentes consideran
de manera mayoritaria que el centro, administraciones y centros educativos deben prestar servicios y actividades de tarde gratuitos, todo el mundo está de acuerdo, y que en cuanto a beneficios de la jornada matinal o continua, los docentes consideran que promueve la realización de actividades extraescolares, fomenta el disfrute de tiempo en familia y se ajusta bien a los ritmos de aprendizaje alumnado. De nuevo, quizás el segundo punto para aquellas familias que se lo pueden permitir, sí, pero el primero y el segundo, teniendo en cuenta que la expansión de la jornada matinal no ha ido de la mano con la expansión de actividades extraescolares y sabiendo perfectamente que no se ajusta bien a los ritmos de aprendizaje, de nuevo, grandes sorpresas, ¿no? Una cuestión muy central, algunas comunidades autónomas históricamente han decidido que ante un dilema tan importante donde hay intereses diferentes, como ocurre muchas veces en política educativa, muchas comunidades autónomas, ahora mismo solo hay una, pero en el pasado había otra, deciden que son las que tienen que arbitrar la decisión y posicionarse en una u otra dirección y no trasladar la decisión a los centros, ¿no? Los docentes, en cambio, consideran que la decisión debe seguir recayendo de manera descentralizada y demás. Obviamente estoy sugiriendo muchas cosas con estos datos y estoy seguro de que mucha gente tiene opiniones. Nosotros quisimos tener mucha cautela a la hora de plantearlos porque tampoco era nuestra intención alimentar bronca, ¿no? Lo que sí quisimos poner encima de la mesa era que investigación iba de un lado y toma de decisiones por otro y que eso estaba alterando percepciones de una manera muy fuerte, ¿no? Y que, digamos, la reflexión general fue, se están tomando medidas, por supuesto, de espaldas a la investigación, pero también con el convencimiento de que son las buenas, ¿no? Y que esto ya se está convirtiendo en una cuestión casi identitaria de la profesión, ¿no? Digamos, por ponernos un poco más en el lado propositivo y no esto, claro, esta parte llegó menos al debate público, pero sí pensamos que era importante, ¿no? El hecho de que haya claros beneficios económicos y fiscales, por tanto, en las jornadas más amplias, y no hablamos aquí de 12 horas en la escuela, sino de 7 o 7 horas y media, algo que sea mínimamente compatible con jornadas de 35 o 37 horas, obviamente iba a repercutir positivamente en más ingresos para las familias, pero también para las administraciones, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco ver la foto de largo plazo y tratando de convencer no ya responsables educativos, pero consejeros de Hacienda y de Economía de que esta es una política social y económica, ¿no? Nos decían, no, es que esto no es una... estáis hablando solo en términos económicos y tal, ¿no? Pero claro, es que son términos económicos, pero las brechas de género es una cuestión social, ¿no? En la medida en la que las diferencias de ingresos de género tienen un impacto en las familias, eso genera dinámicas de género. Por tanto, no es solo un tema de dinero, es mucho más que un tema de dinero de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta idea de que un cálculo de cuánto podría recaudarse podría ampliar la cobertura y generosidad de becas comedor, no hacerlas universales, pero llegar a un 40% de alumnado con casi generosidad casi universal, un plan de mejora de infraestructuras para dotar de comedores a aquellos que no los disponen, que son muchos centros, e incluso ser generosos y pedir un esfuerzo a los docentes para aumentar sus horas de permanencia, no sus horas estatutos, sino de permanencia, ¿no? Que ahora en la mayoría de las comunidades autónomas son 30, ¿no? Salen a las 3 menos cuarto y la idea es subirlo 1 hora al día. Y es un poco la foto completa que quizás en el sector educativo no tuvimos mucho éxito, pero un feedback que recibimos sobre todo de pues, personas que toman decisiones con el presupuesto público, este es el tipo de análisis que nos gustaría ver, ¿no? De las administraciones educativas y de los investigadores educativos para convencernos de la importancia de invertir en educación. Muchísimas gracias, Lucas. Creo bueno, que has tocado, ¿no? Y el paper, de hecho, hace un poco lo mismo que has presentado tú hoy, ¿no? Es un barrido sobre qué evidencias hay, qué trabajos han habido, que ya, como has dicho tú, lleva, ¿no? Yo tampoco, cuando hicimos el nuestro en 2017, tampoco abríamos ninguna brecha nueva, simplemente veíamos ahí, nos sorprendimos de que había tanto trabajo anterior, ¿no? Y de hecho es un poco lo que dices. Hay dos cuestiones aquí. Una es la falta de datos, ¿no? La falta de datos que no permiten, ¿no? No permiten que la gente tome decisiones informadas. Porque claro, cuando no hay datos, no hay informes que analicen esos datos, no hay capacidad de elaborar producción científica y reflexión sobre cómo afectan las cosas, ¿no? Yo tuvimos también en uno de los seminarios anteriores una investigadora de Dinamarca
que recuerdo, la conocí en Barcelona en el Time Use Conference y me acuerdo que ella iba a calcular, no me acuerdo exactamente cuál era su trabajo, pero era cómo afectaba cierta política, ¿no?, educativa digamos, en el futuro laboral de los daneses, ¿no? Entonces ahí, como en Dinamarca, todos los datos están conectados, todas las bases de datos están, pues, pero es que tienes una hipótesis, te vas a la oficina de estadística de allí y simplemente cruzas datos y te dices, bueno, pues esto afecta a un 0,02 las posibilidades de empleabilidad de las personas. Y ya está. Entonces sabes para qué te vale o no te vale esa política, ¿no? Aquí vamos a ciegas. Aquí en parte también, pues porque el sector, los que pueden, los que tienen acceso a estos datos son los mismos que gestionan el ámbito educativo y entonces, pues, no sé si hacen informes, serán para ellos, pero es decir, hay muy poca transparencia, ¿no? A mí me gustó, ¿no? Y me llamó la atención también por el tema del COVID. Yo entiendo que claro, en el contexto en el que vosotros hacéis el trabajo, acababa de pasar, ¿no? Acabamos de entrar en todo el tema del COVID y hay muchas Sí, comunidades autónomas que simplemente dijeron, no, ahora por decreto todos los colegios pasan a jornada sí. continuada, ¿no? Discúlpame ahí, Daniel, porque no lo he contado mucho en preparado, pero creo que es importante, que es un poco lo que alumbra el título de la ponencia. O sea, efectivamente, lo que vimos en el estudio es que la reducción obligada de la cuestión por las cuestiones epidemiológicas lo que supuso es una activación de votaciones impresionante. No insistimos mucho con los datos porque, de nuevo, es una encuesta a docentes y es parcial, pero sí vimos que aquellos que estaban más motivados a responder nos dijeron que se estaba activando y se habían aprobado las votaciones. Está en la primera parte del informe. Lo usamos un poco para el marco general de esto se está expandiendo, pero de nuevo, como no hay cifras oficiales, tuvimos mucha cautela a la hora de dar difusión a esos datos y les bajamos un poquito la... O sea, nos mostró que efectivamente las sospechas eran ciertas, que es lo que nos dijeron los docentes, pero no lo podemos tomar como estadísticas oficiales, un poco volviendo a lo que dices tú. Nosotros en una de las jornadas, yo creo que fue las jornadas de presentación de resultados del proyecto Time, del proyecto anterior que teníamos, Margarida Castellano, que en ese momento era directora general de centros, nos mostró, ¿no?, ante la presión que había en muchos centros por el tema de implantar la jornada continua con el tema, a razón de la epidemia, no nos mostró que los datos de consellería eran que no habían diferencias significativas. Había un poquito menos de COVID en los centros de jornada partida que de continua, ¿no? Diciendo, cualquier excusa es buena, ¿no?, si la puedes apuntar en tu, ¿no?, en tu lado, ¿no? Bueno, quería dejar también espacio si alguien tiene preguntas. Si no, sí. Ana, por favor, adelante. Muy rápido, muy rápido. Perdonad que no ponga el vídeo porque no quiero que se me corte la conexión. Bueno, felicitar a Daniel por la iniciativa, a Lucas por la presentación y también por acompañarnos. Y no sé, hacer una pregunta que igual es un poco surrealista, pero a mí me gustaría que se convirtiera en realidad, ¿no? Y es para cuando nos vamos a plantear también preguntarle a los mayores implicados y los que sufren todas estas decisiones, que son los niños y las niñas, ¿no? Está muy bien que tengamos en cuenta a los docentes y las docentes está muy bien que tengamos en cuenta incluso a las familias, porque sería muy interesante ver, ¿no?, la posición de las familias y de diferentes estratos sociales que opinan sobre esta cuestión, cosa que tampoco podemos cruzar ni saber, como dice Daniel, pero yo creo que algo que es un reto que tenemos que incorporar y la opinión de los niños y las niñas tiene que estar ahí. Es un derecho que tienen a participar y sobre todo a estar informados sobre las decisiones que se toman, que es con lo que está diciendo Daniel, y en este caso muchas veces no son informados de lo que se va a decidir, ¿no?, o de lo que va a suceder. Pocas veces, al menos que yo conozca, se les ha invitado, por ejemplo, a estar en esa toma de decisiones o poder tener una voz cuando se están discutiendo estas decisiones en los centros. Entonces creo que a eso habría que darle muchísima relevancia y a lo mejor pues también intentar ponerlo en datos de alguna manera, aunque es mucho más difícil, ¿no?, investigar con la infancia. Nada más, la enhorabuena y gracias de nuevo.